En la letra de este ejercicio tenemos un circuito mixto en el cual tenemos un generador cuya diferencia potencial es de 9 voltios. ¿Sí? Recordemos que la corriente circula desde el borne positivo hacia el borne negativo. Cuando llega a este punto, ¿sí? A este punto A, se divide por dos caminos, en una parte que está en paralelo, y en ese paralelo tengo la resistencia 2 y la resistencia 3, que son iguales y que se encuentran en serie. Se vuelven a juntar en el punto B. Acá tengo un amperímetro que me dice que la intensidad de corriente que circula es de 7,94 mA. Recordemos que para trabajarlo, para hacer las cuentas, debemos pasarlo a amper. Y luego una resistencia 1 entre un punto C y un punto D. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos que la intensidad de corriente que circula por la resistencia 1 es de 7,94 mA. Que la resistencia 4 es un dato que nos dan que es de 1800 ohmios. Y que la diferencia potencial, en este caso por la resistencia 4, es decir, entre el punto A y el punto B, es de 3,60 voltios. Al saber eso, ¿sí? Sabemos que la diferencia potencial para estas dos resistencias también es de 3,6 voltios. Como las dos resistencias son iguales, esa diferencia de potencial se distribuye en partes iguales, es decir, 1,80 voltios para cada una de estas dos resistencias. 1,80 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a completar acá 1,80 voltios y 1,80 voltios. Ahora, nosotros sabemos que el generador nos da una diferencia de potencial de 9 voltios. Y eso está repartido entre la diferencia potencial entre los puntos A y B más la diferencia potencial entre los puntos C y D. Entonces, son 9 voltios, entre A y B es 3,60 voltios, y lo que queremos hallar es entre C y D. Este término está sumando, pasa para el otro lado de la igualdad, restando. Así que ahí podemos hallar la diferencia potencial entre C y D, que en este caso nos daría 5,40 voltios. Entonces vamos a poner acá que la diferencia potencial entre el punto C y el punto D es 5,40 voltios. Ahí ya terminamos de trabajar con las diferencias de potencial. Ahora vamos a trabajar un poquito con el valor de la intensidad de corriente eléctrica. Para trabajar con la intensidad de corriente eléctrica, en este caso, lo que nos conviene trabajar es con la resistencia 4, porque tenemos su valor y sabemos la diferencia de potencial a la cual está conectada. Nosotros sabemos, según la ley de Ohm, que la resistencia 4 va a ser la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B sobre la intensidad que le vamos a llamar intensidad 4. Entonces, la resistencia 4, que es de 1800 ohmios, ¿sí? Es igual a la diferencia de potencial, que es 3,60 voltios, sobre la intensidad 4. Para despejar, la intensidad que está dividiendo pasa multiplicando y los 1800 ohmios que están multiplicando pasan dividiendo. Así que la intensidad 4 nos quedaría 3,60 voltios sobre 1800 ohmios, la intensidad que circula por la resistencia 4. En este caso, al hacer la cuenta, nos queda 2,00 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces puedo completar acá. Recordemos que poner esto es lo mismo que poner 2,00 miliamperes, así que acá vamos a poner 2,00 miliamperes y completamos acá. La intensidad de corriente acá es de 7,94. Si por acá circular 2,0 miliamperes, ¿cuánto nos queda para acá? Bueno, vamos a analizar eso. Nosotros sabemos que la intensidad total
es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2,3, es decir, la intensidad 2,3 más la intensidad de corriente que circula por la resistencia 4. Así que la intensidad total, que nos dicen en la letra que es de 7,94 mA, es la intensidad 2,3 que no conocemos, más la intensidad 4 que es de 2,0 mA. Al despejar, este término que está sumando pasa para el otro lado de la igualdad de rectángulo. Nos quedaría 7,94 mA menos 2,0 mA es la intensidad 2,3. La intensidad 2,3 es de 5,94 mA. Como las dos resistencias están conectadas en serie, por las dos pasa la misma intensidad de 5,94 mA. ¿Sí? Ahora ya tenemos pronta la columna de la diferencia de potencial y de la intensidad. Vamos a completar ahora la resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia, según la ley de Ohm, es la diferencia de potencial. Vamos a calcular la resistencia 1, es decir, la diferencia de potencial entre C y D sobre la intensidad de corriente que circula por la resistencia 1, que es de 5,94 mA. Así, la resistencia 1 nos quedaría 5,40 voltios sobre 7,94 por 10 a la menos 3 amperes. Recuerden que en este caso necesitamos la resistencia, la intensidad de corriente expresada en amperes. Bueno, hacemos el cálculo. 5,40 dividido 7,94 con exponente negativo 3, nos queda que la resistencia 1 es de 680 ohmios. Completamos acá, 680 ohmios. Nos quedan la resistencia 2 y 3, que entre sí recordemos que son iguales. La diferencia de potencial a la que se encuentra conectada la resistencia 2, ya habíamos dicho que era de 1,80 voltios, y la resistencia 2, por ella pasa una intensidad de corriente de 5,94 por 10 a la menos 3 amperes. Así que la resistencia 2 es de 1,80 dividido 5,94 exponente negativo 3, nos queda que es de 303 ohmios. Y como la resistencia 2 y la resistencia 3 son iguales, puedo poner 303 ohmios en los dos casos. Simplemente ahora nos falta completar la columna de potencia. Para calcular la potencia, podemos hacerlo como voltaje por intensidad, diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia por intensidad. Vamos a hallar la potencia que circula por la resistencia, de la resistencia 1, a la cual la diferencia de potencial ya la teníamos, que era de 5,40 voltios, si no me equivoco, sí, 5,40 voltios, y la intensidad de corriente 7,94 por 10 a la menos 3 amperes. Esto hace que la potencia 1 sea de aproximadamente unos 43 por 10 a la menos 3 watts. Así que la potencia 1 podríamos expresarla como 43 miliwatts. Vamos a poner acá 43, podríamos cambiarla acá para ponerle miliwatts y que nos quede más sencillo. Potencia 2
Entonces, la diferencia potencial de la resistencia 2 es de 1,80 voltios. La intensidad de corriente que circula por ella es de 5,94 por 10 a la menos 3 amperes. Así que la potencia 2 es 1,80 por 5,94 exponente negativo 3. Nos queda aproximadamente 11 por 10 a la menos 3 watts. Es decir que la potencia 2 sería 11 miliwatts. La resistencia 2 y la resistencia 3 estaban en serie, tenían la misma intensidad de corriente, la misma diferencia potencial, por lo tanto sus potencias eran iguales. Y ahora nos queda la potencia de la resistencia 4, cuya diferencia potencial es 3,60 voltios. La intensidad 2,0 por 10 a la menos 3 amperes, así que la potencia 4 nos queda 7,2 por 10 a la menos 3 watts, o lo que es lo mismo, 7,2 miliwatts. Si nos pidieran la potencia total, simplemente lo que tendríamos que hacer es sumar todas las potencias, ¿sí?